Este podcast pertenece a la red Podcast SN. Historia con sentido. Un podcast realizado y presentado por Juan Carlos González. Un saludo a cuantos me escucháis a través de las redes sociales, de Facebook, de Twitter, de mi página web Historia con Sentido y de la red Podcast SM. Yo soy Juan Carlos González y un día más encantado de poderos acercar una parte de la historia. Hoy el tema propuesto es Elías, Eliseo y otros santos del Carmelo. La guerra de volandistas contra volandistas, la guerra entre jesuitas y carmelitas nos había llevado de nuevo a Antequera, a disfrutar de Antequera, a disfrutar de esa ciudad llena de arte. Y una de las iglesias más deslumbrantes en Antequera es la iglesia del Carmen, la iglesia con más retablos barrocos de Andalucía y de una exquisitez absoluta. Se sitúa en la zona más alta de la ciudad, siendo el único vestigio que queda del convento de los carmelitas calzados. En el año 1512, formando parte de las numerosas órdenes religiosas que a comienzos del siglo XVI se instalan en Antequera, llegaron los carmelitas Fray Juan de Ortega y Fray Agustín. Con idea de instalar un convento, solicitan y obtienen la cesión de la antigua ermita de San Sebastián el Viejo, lugar que las crónicas relacionan con el campamento de don Fernando de Antequera, el rey de Antequera y el rey de Aragón, en el año 1410, y el incremento del número de religiosos acogidos en esa pequeña ermita determina la necesidad de construir pronto un convento y su iglesia, acudiendo los carmelitas, estos fundadores, a doña Catalina Fernández de Córdoba, hija de don Alfonso Fernández de Córdoba y de doña Leonor Segura, primitivos patronos de la iglesia, que les legan varias partidas con las que puedan comenzar la construcción conventual. El convento fue fundado en el año 1513 y construido entre 1585, más o menos con la traza que lo tenemos, y 1633, o como la tuvimos, manteniéndose en él los carmelitas hasta la exclaustración, siendo, tras años de abandono, demolido por su mal estado, nos referimos al convento, desapareciendo asimismo la característica Torre del Gallo, que se integraba con el convento, era uno de los torreones de la muralla de Antequera y formaba parte, como os digo, del convento, de la muralla y servía de campanario. Bien, la obra fue iniciada, la obra ya de lo que es la iglesia, por los maestros alarifes Francisco Gutiérrez y Llorente Pérez. Francisco Gutiérrez uno y Llorente Pérez otro. Su sencillo exterior, del que se destaca la portada manierista de orden toscano con frontón partido, fue realizada en 1609 por los hermanos Francisco y Gaspar Juan de Vargas. A la izquierda de la portada se abre una sala donde en la actualidad se conservan dos campanas, una de característica de fundición que tiene como unas ventanitas en la parte alta. No sé cómo sonará, porque como está ya apoyada tampoco te puedes hacer una idea, que tiene, como os digo, unos pequeños ventanales y contrapeso de madera, y la otra ya de mayor tamaño, de convencional forma, pero que nos da a entender estas campanas no eran para una espadaña pequeña que vemos al exterior, sino que eran para un señor campanario que fue el que se demolió. De esta sala se accede al fondo de la iglesia, donde hay una pequeña recepción que se sitúa en esta última capilla, como os digo, con la pila, una pila renacentista de caliza roja y donde hay también un óleo. La pila bautismal es una obra de Francisco Azurriola del año 1574 y el cuadro es una escalera del cielo, una escala escala Celli del siglo XVII, donde las virtudes enuncian una escalera por la que se asciende al cielo
cruzando la bóveda celeste con las estrellas agrupadas en los símbolos zodiacales y llegando a un paraíso con ángeles, santos y en la cumbre celestial la Trinidad Eterna y María. Y dentro del barroco contrarreformista, la escala arranca desde un sagrario eucarístico identificado como la caridad. Nada más traspasar esto nos llega el gran shock porque estamos viendo la nave central con el artesonado y con la cúpula. El interior, como os digo, es totalmente deslumbrante. Nos encontramos ante una nave muy ancha, de las denominadas de cajón, cubierta de una armadura mudéjar, con una amplia capilla mayor y capillas laterales independientes a la manera de las iglesias moriscas granadinas que marcaron un estilo propio y concreto. Las capillas laterales son independientes entre sí. A estas se le añade en el siglo XVIII una capilla a los pies de la iglesia, la correspondiente a la Cofradía de la Soledad, concebida como un pequeño templo con cupulita donde se conserva la Virgen del Socorro como pieza interesante del siglo XV, regalada por los Reyes Católicos a la mezquita de San Salvador, luego iglesia, que estaba situada en la Alcazaba y de la que hablaremos luego al describir la citada Capilla de la Soledad. La capilla mayor, aparte de la magnífica cúpula manierística semiesférica, posee unas yeserías también manieristas a base de cintas trabadas que considero que son prácticamente únicas. La gran armadura de madera, ese techo, fechado en 1614, presenta una rica decoración de lacería, tanto en el almizate. Vamos a hablar un poco también ahora de lo que es el arte mudéjar, porque muchas veces si no se nos escapan conceptos. Esto de almizate era también conocido por los carpinteros mozárabes castellanos y mudéjares como arneruelo, que es la superficie plana de madera, generalmente labrada o trabada de lacerías, que corre a lo largo del eje central de una cubierta, estando formada por una yuxtaposición repetida de nudillos, en una armadura de par y nudillo. Este tipo de par y nudillo de una cubierta se compone de dos series de vigas inclinadas y contrapuestas que intensan en ángulo unas con otras, formando un vértice o cumbera, mientras apean el extremo inferior en otras piezas de madera llamadas estribos, tirantes o soleras, que son las que reparten el empuje horizontal en los muros. Creo que algo se ha entendido. Dichas vigas contrapuestas, paralelas entre sí, reciben el nombre de pares o alfardas, y para evitar que el gran artesonado se curve por su peso, se colocan a veces a distancias de un tercio de su longitud desde la cumbera unas piezas horizontales que de igual sección que las otras, llamadas nudillos o puentes, que unen los pares de un faldón con los pares contrarios. Con esto se arma la armadura. Es repetir un poco los conceptos, y esta armadura de par y nudillo constituye un hallazgo singular y fundamental para el arte mudéjar. Como en sus 4 faldones, que es como lo vemos, representando en este caso la originalidad de que no tiene tirantes de madera, sino que es una visión completa la que tenemos de un enorme techo, a lo que al no tener tirantes pues favorece mejor la visibilidad de toda esta, que en el fondo es una enorme artesa invertida dada la vuelta. Son increíbles los 3 mocábares que van ocupando el centro de todo lo que es el artesonado. Por otra parte, la elegante decoración de las yeserías manieristas de la cúpula se debe a los alarifes Francisco Barrientos, Cristóbal Martínez y Juan Muñoz de Bustamante, quienes en 1627 se comprometieron a terminarla en un periodo de 3 años. Están los escudos de los patronos, que ocupan las 4 pechinas, donde en otras iglesias solemos encontrar los padres de la iglesia. Aquí están los escudos pertenecientes a los Rojas, a los Padilla, a los Fernández de Córdoba y a los Alarcón. En las enjutas del arco toral, el arco toral es el que da paso del presbiterio a la capilla mayor,
se encajan dos grandes lienzos del maestro Antonio Moedano. El díptico, porque tiene como dos partes, de la Anunciación, está constituido por las pinturas denominadas Virgen Anunciada y Arcángel Gabriel, y fueron encargadas por la comunidad carmelita y se encuadran dentro de un estilo tardomanierista de la escuela andaluza. La imagen del lado derecho del Evangelio, al lado derecho, es la de la Virgen, y al lado de la epístola es el Arcángel San Gabriel. La Virgen Anunciada estaba vestida de carmelita. Como os digo, es una obra pintada entre 1615 y 1625 por Antonio Moedano, y el Arcángel Gabriel también es de la misma fecha y también del mismo autor. Esta representación de la escena de la Anunciación o Salutación Angélica se atestigua en los evangelios canónigos, y más exactamente en uno de los 4 evangelios, en el de Lucas. Hay un marcado dibujo en la composición y una delicadeza y perfección pictórica en los detalles de ambas figuras, y eso que están altas, están casi a 10 metros de altura, pero hacen que dichas obras sean consideradas por su belleza y por su estética de lo mejor de la producción del autor. La Virgen anunciada con hábito carmelita, con túnica y toca marrón, así como con capa blanca, es lo que se entendería como una fusión radical entre la orden y el Evangelio. Y el maestro Antonio Moedano de la Gutierra, que nació en Lucena, Córdoba, en 1563 y muere en Antequera, en Málaga, en provincia de Málaga, en 1627, es quien hace la obra y se inició como pintor dorador en la parroquia de San Mateo de la villa de Lucena, y residió un largo tiempo en Antequera, que lo ha llevado a todos a pensar que fue este su lugar de origen, pero no, él era de Lucena, no es. Claro, como aquí pintó tantas cosas, y hubo tantos cuadros y hubo tantas obras insignes, pues se pensaba que él era de Antequera, pero no, es de Lucena. Moedano abarcó diversas técnicas y se especializó en la pintura al fresco junto a Achille y Cesare Arbasia, maestros italianos con los que trabajó en la Catedral de Córdoba. Y en su obra se distingue un moderado clasicismo de torno escurialense, y consideran que pudo haber viajado a Italia, o al menos conoció la obra de Guido Reni. Guido Reni nació y murió en Bolonia y entre 1575 y 1642, que lo influye notablemente. Nos enfrentamos ahora en la nave central al retablo mayor, que es la obra de Antonio Primo. La belleza de este retablo se debe a la magnífica articulación conseguida entre su realidad arquitectónica y su abigarrada decoración. Su amontonamiento podemos decir que dota al conjunto de una gracia singular. Ya os expliqué en el otro podcast que es cuando lo ves, es como si tuvieras la impresión de que ha saltado todos los ángeles y los personajes por el movimiento saltado por los aires, como si se hubiera reventado una nube, un globo. La estructura arquitectónica, que cubre un espacio cóncavo, se divide en alturas en 3 cuerpos sobre el banco y se corona con un gran peinetón. En anchura, tanto el banco como los primeros cuerpos se dividen en 3 ejes o calles, donde situaremos las figuras. Y en el tercer cuerpo tiene forma semicircular, lo que le da forma de un cascarón que está entre las pechinas de la bóveda. Enmarcan el conjunto 2 altos pilares que se continúan en la parte superior con un arco carpanel, el cual circunda los lunetos del cascarón. Pero esta cerrada estructura la va a romper el peinetón, que se levanta hacia arriba, hacia la linterna de la cúpula, situándose en la cima. En cuanto a la decoración, tanto en lo arquitectónica como escultórica del retablo, encontramos en el primer cuerpo, en el centro de la calle, en la parte que da al Evangelio, un rosetón con la figura tallada a medio cuerpo del Salvador, con una bola del mundo en la mano izquierda y en la derecha levantada para bendecir. En el centro del eje del lado de la epístola, o sea, justo en el otro lado, otra
otro redondel, otro rosetón, con la figura de la Virgen de medio cuerpo. Y en la calle central, bastante más anchas que las laterales, quizá el doble, se sitúa el camarín de la Virgen del Carmen, que ocupa también la parte central del segundo cuerpo. O sea, desproporciona la existencia del camarín. Y sobre el camarín un rosetón con la figura tallada de medio cuerpo de San Elías, calvo y con barbas, y rodeado con el círculo de la inscripción Ordo Profetarum, de la Orden de los Profetas. Y bajo él cuelga el del retablo una banda en la que está escrita Ipse es Elías. Este es Elías. Las calles o ejes del segundo cuerpo están separados por recargados estípites. ¿Qué son estos estípites? Y en concreto estos que son de los denominados estípites madrileños. Me gusta explicarlo porque a veces, si no, la gente dice, nos mete unas palabras, aquí no entendemos nada y no sabemos qué es eso. ¿Qué es estípites? Pues estípites era una pregunta que mi profesor de Historia del Arte nos ponía siempre en el examen final. Si sabías que era un estípite, aprobabas, si no, suspendías. Esa pregunta de los estípites caía siempre, y luego el motín de Schillaci. Eso era político italiano famoso por su motín. ¡Ay, qué recuerdos de la historia! En la corte madrileña, a finales del siglo XVII, el arquitecto Pedro de Rivera, que vivió entre 1681 y 1742, comenzó a utilizar el estípite como un soporte constructivo en sustitución de la columna salomónica. Este nuevo elemento de sustentación estaba básicamente formado por una pirámide truncada invertida, que luego evolucionó en combinación con otras formas geométricas y molduras hacia un soporte complejo de perfiles mixilíneos. Y el movimiento que aportaba la columna salomónica dio paso a un efecto de movimiento inestable, porque es una columna que parece que se va a caer, hasta el punto de convertir su ficción en ocasiones en mero elemento decorativo. Pues claro, la columna no es que esté soportando nada, el estípite, sino que como está enganchado a la pared, ves que eso no puede sujetar el peso que supuestamente sujetaba, porque el peso está descargado al retablo con unos enganches. O sea que es una especie de visión óptica la que recibimos cuando vemos un estípite y entendemos que está cargando el retablo. Bien, la estructura del retablo mantuvo la división de calles y cuerpos, aunque el estípite y la decoración fueron ocultándola progresivamente. La planta de los retablos adquirió mayor movimiento y el conjunto del retablo se extendió por todo el presbiterio, invadiendo incluso parte de la bóveda o cúpula del crucero, y el número de esculturas situadas sobre ménsulas o repisas se redujeron y en algunos casos quedaron inmensas en un mundo de formas mixtilíneas y de exuberante decoración. Imaginaros que ya no hace falta muchas veces una peana o una columna, unas columnas para colocar ahí la pieza, sino que se engancha en un clavo que está pegado a la pared y se rodea con estípites, lo que nos da una sensación muchas veces de ligereza. De las imágenes únicamente se destaca normalmente, cuando se hace este tipo de retablos, la imagen titular, que como en nuestro caso está situada en un camarín. Y la decoración se enriquece mucho en los estípites con formas vegetales, con la incorporación de cortinajes que refuerzan el carácter teatral, con ángeles volando que proliferan por todo el conjunto y con el uso frecuente, no es en este retablo, en una policromía de colores azules, verdes, rojos, además del dorado. Digo que no es en este retablo porque este retablo no se llegó a policromar. Sí las figuras, pero el retablo en sí sigue en su color madera. Dos arquitectos procedentes de Madrid, el vasco Felipe Unzurrunzaga, que vivió entre 1654 y 1740, y Jerónimo de Balbás, de 1673 al año 1748, años después este Balbás se trasladó a México, donde difundió este tipo de soporte y de retablo que son bellísimas, pero bellísimos. Los estípiles de las iglesias coloniales mexicanas son excepcionalmente bellos. Y entre los artistas que trabajaron en Andalucía crearon retablos en este periodo, o sea, los arquitectos que vienen de Madrid a Andalucía son Felipe y Jerónimo de Balbás.
pero los que aprenden y se destacan en este periodo son Francisco Hurtado Izquierdo, que vive de 1669 a 1725, Pedro Duque Cornejo, que vive entre 1677 y 1757, y el autor del retablo del Carmen de Antequera, Antonio Plimo. Bueno, volvemos otra vez después de los estípites al retablo mayor, a los ejes y a las calles del segundo cuerpo. Cada uno de estos ejes cuenta con una decoración arquitectónica de quebradas cornisas que cubren cortinajes simulados y hornacinas que albergarán a una significativa imaginería. La estructura se extiende también sobre los pilares laterales, es más, en el centro de los mismos encontramos sendos óvalos con relieves de medio cuerpo esculpidos en madera, y tenemos a la izquierda a Santa Ángela de Bohemia, espiritual monja carmelita, y a la derecha a Santa Magdalena de Pazzi, carmelita italiana, descendente de la patricia familia florentina de los Pazzi. ¿Ves? Al final todo nos lleva a Florencia y a Venecia. Yo mira que no quiero. Bueno, sí que quiero. También puede tratarse para algunos, sobre todo Santa Ángela de Bohemia, algunos piensan que puede ser Santa Juana de Toulouse, pero yo ahí no sé identificar quién es quién. En el rizado peinetón, con sus movidas formas, que esto aporta todavía mayor alegría al conjunto, se corona con la talla del arcángel San Miguel. En el amplio segundo cuerpo, sobre el camarón de la Virgen del Carmen, encontramos, formando parte de la misma estructura del retablo y encerrada en una especie de hornacina, rodeada de pequeños estípites y de profunda decoración, casi podríamos defenderlo como una pequeñísima capilla, encontramos una imagen diminuta de la Virgen. Esta distribución de repetir el tema mariano nos hace pensar que el camarín sería algo autónomo al retablo, siendo esta imagen el aporte mariológico que se quería dar a toda la iconografía carmelitana. Sobre ella se sitúa la imagen como de San Elías, no en un medallón, sino en grande, vestido de hábito carmelitano, con el pelo y la barba canos, con el nimbo o halo de santidad, y mantiene el brazo derecho en alto y sostiene con la mano una espada, que es el símbolo del poder espiritual, y en el brazo izquierdo lo tiene bajado, y en la mano mantiene un libro, lo cual le identifica como defensor de la Sagrada Escritura. Sobre él, como os digo, el peinetón que corona el retablo, donde se sitúa el arcángel San Miguel, que aparece como guerrero, con escudo y flechas, y que pisa con el pie la cabeza de un reptil. Es una escena dotada de una gran fuerza y movimiento, y junto a la misma, en los lunetos del cascarón, uno a cada lado, las tallas de Gabriel y de Rafael, que mantienen los brazos en alto, sosteniendo atributos guerreros. En cada lado de San Elías, en las calles adyacentes y a un nivel inferior, se sitúan las tallas de San Eliseo y de San Juan Bautista, a derecha e izquierda. Eliseo calvo, haciendo referencia a lo que aparece en la Sagrada Escritura en la segunda de Reyes, con grandes barbas y con halo de santidad, sostiene en la mano derecha una jarra, y donde se habla de que Eliseo, el que vertía el agua en las manos de Elías. Y también San Juan Bautista, también con nimbo de santidad, fiel a la iconografía que lo identifica, va vestida de pieles de camello, porta un bastón cruz en la mano izquierda y en sus pies un cordero, pero también lleva una capa de los carmelitas, también es de los nuestros. Querían decir con esta idea de iconografía tan propiamente carmelitana. Estas tres figuras forman el grupo escultórico central. Más al exterior, en los pilares que enmarcan el retablo a ambos lados, se hallan los papas San Dionisio y San Tedesforo, ambos monjes cenobitas del siglo III que llegaron al papado y que como carmelitas fueron asimilados por la Orden del Carmelo. Y las dos tallas dirigen la mirada a la cruz papal de tres brazos que portan como símbolo de la dignidad papal. El segundo sostiene en la otra mano un cáliz con las tres formas consagradas
sobre él formando un triángulo sobre el cáliz. Y este atributo se le identifica como San Telesforo y hace alusión al hecho de que este papa instituyó celebrar las 3 misas de Navidad, la de medianoche, la de Alba de los Pastores y la del día propio de la Natividad. Y San Dionisio es también venerado como papa carmelitana, siendo los 2 únicos papas y como tales con liturgia propia específica para el culto. En cuanto a los obispos, se trata de San Pedro Tomás, que vivió entre 1305 y 1366, carmelita, arzobispo de Creta y patriarca latino de Constantinopla, y considerado el padre de los pobres en sus diversos destinos eclesiales. Y el otro es San Andrés Corsini, que vivió entre 1302 y 1373, obispo carmelita de Fiesole en la Toscana florentina. Todas estas tallas presentan un desbordado dinamismo en sus cuerpos y actitudes y ropajes, como si una explosión de movimiento en el aire los hubiese sorprendido a todos al mismo tiempo. Otro detalle que hace muy alegre el retablo es el hecho de que en toda la extensión del retablo se sitúan cerca de 40 tallas, como si estuviesen revoloteando alrededor de él figuras de angelitos pequeños y adolescentes. Y estos, con sus diferentes actitudes y actividades, tocan instrumentos musicales, sostienen cartelas o guirnaldas, unen manos en actitud orante, tocan palmas, dotan al conjunto de un dinamismo muy particular. Dinamismo al que contribuye el movimiento de las capas de los personajes. Es más, el color blanco de las capas, el rosa de las carnes y de los rostros delicados, los cabellos rubios de la corte celestial, contribuyen a crear una luminosa policromía que contrasta muy favorablemente con el color de la arquitectura de madera del retablo, que ha permanecido sin dorar. Con todo lo dicho, el retablo es una historia del origen de la orden, de su triunfo eclesial, de los personajes que han vencido al mal, y esta santidad continúa tras Elías en sus sucesores. En el altar mayor, tallado en madera de pino rojo sin dorar, como os he dicho, decorado por 52 esculturas de madera dorada y policromada, y como hemos visto, con una exaltación barroca del Carmelo, esta pieza singularísima del arte andaluz. Fue realizada en torno a 1747, su tracista y entallador fue el maestro Antonio Primo de la Rosa, que vivió entre 1708 y 1779, natural de Alcalá la Real y el más destacado miembro de la saga familiar de los retablistas que se movieron por el centro de Andalucía. El modelo seguido por el artista parece que fue el célebre y desaparecido retablo del Sagrario de la Catedral de Sevilla, obra de Jerónimo de Valdás, ya antes citado, y conocemos el dato de que Antonio Primo de la Rosa fue expresamente a contemplar en 1729 este retablo cuando se iniciaba en el arte retablista. Y todas las esculturas son obra, las tallas de los santos, me refiero, de José Medina, que vivió entre 1709 y 1783, y de su taller, con quien también colaboró el antequerano, que tiene infinidad de tallas por las iglesias de Antequera, Diego Márquez de Vega, que vivió entre 1724 y 1721. De José Medina son, por lo menos, las imágenes de San Juan Bautista, de San Elías, de San Eliseo, de los santos papas Dionisio y Telesforo, y de los obispos San Pedro Tomás y San Andrés Corsini. También son de Medina los altorrelieves que representan a Santa María Magdalena de Pazzi y a Santa Juana de Tolosa, así como la corte celestial de ángeles. Y de la exclusiva mano de Diego Márquez de Vega son los ángeles Gabriel y Rafael del ático, añadidos en el año 1755, algunos años después de terminada la obra. Como hemos visto, hemos entrado en la iglesia y llevo ya casi media hora describiendo un retablo. Os dais cuenta de todo lo impresionante que es el tema. Hoy hemos estado con Elías, con Eliseo y con los santos del Carmelo
en Antequera. Encantado de haberoslo podido contar. Hasta aquí un episodio más de Historia con Sentido. El podcast que te habla de historias de la historia, sucesos, eventos, como si el ayer fuera hoy. Síguenos a través de iTunes, Spreaker o iVoox. Contacta con nosotros por correo electrónico escribiendo a podcast@historiaconsentido.com. Nuestra web www.historiaconsentido.com. Y en Twitter nos encontrarás como @historiasentido. Este podcast pertenece a la red Podcast SM.